¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Buen día, el Señor te bendiga. Gracias esta mañana por acompañarme, por estar aquí y tomar la oportunidad de poder acercarnos nuevamente a las Escrituras. El día de ayer o en nuestro episodio anterior terminamos una larga jornada que iniciamos en el verano del 2022 y hemos transitado por el libro de los Salmos. Hemos revisado 76 de 150 salmos y ha sido una aventura increíble. Yo espero que tu apreciación de Dios sea mayor y sea mejor después de este recorrido por uno de los libros que nos brinda una mejor y mayor visión de quién es Dios en todas las Escrituras. Es robusto en cuanto a los atributos de Dios, es rico en el entendimiento de quién es Dios. Como he dicho a la congregación y creo que a ti también, en mi estudio personal y meditación personal del libro de los Salmos, conozco mejor de los atributos de Dios desde el día en que llegué con un entendimiento claro a este libro. Sé mejor de su soberanía, de su providencia, de su santidad en mi propia lectura personal del libro de los Salmos. Ahora, permíteme introducirme esta mañana a uno de mis héroes favoritos en todo el Antiguo Testamento. Un hombre muy interesante, un hombre cuya vida nos debe retar realmente hacia muchos aspectos. Así que llamaré a esta serie biográfica, a esta serie en donde ahora nos enfocaremos no tanto en un libro, aunque estaremos en un libro, pero más en un personaje. Este es mi héroe y su nombre es Nehemías. Así que consideraremos en los siguientes meses la invitación que el personaje de Nehemías nos hace a la importancia de la restauración. Me gustaría empezar diciendo que la tarea de restaurar nunca ha sido fácil, no es sencilla. Para restaurar se requiere trabajo, se requiere dedicación, se requiere visión, se requiere oración, se requiere preparación para poder cumplir el cometido que Dios nos da para restaurar aquellas áreas en la vida en las que necesitamos pasar por ese trato que Dios tiene para nosotros. Así que simplemente para iniciar este estudio, hagámonos algunas preguntas que puedan llevarnos al campo de la realidad en este particular. Hagamos estas preguntas meditando realmente en cómo tú y yo nos encontramos. Pero quisiera animarte a que vengas delante de estas preguntas con verdadera humildad y sinceridad de corazón. ¿Qué áreas en mi vida, la familia y la iglesia necesitan ser restauradas? Incluso en la ciudad donde tú y yo moramos, ¿qué áreas necesitan ser realmente restauradas? También preguntémonos en esta ocasión, ¿qué retos enfrentamos al decidir restaurarlas? Y tercero, ¿qué importancia tiene esto para Dios? ¿Qué tan importante es la idea de la restauración para nuestro Dios? Bueno, tratemos de ir contestando estas preguntas y algunas más desde la perspectiva bíblica a la que este libro nos invita a ir. Así que pensemos en la necesidad de restaurar. Bueno, para introducirnos al libro de Nehemías, permíteme hacer un recorrido por la historia judía. Hay que entender la situación que Nehemías está viviendo en su día y entonces poder saber por qué es que este maravilloso libro ha sido escrito en el canon del Antiguo Testamento. Segundo de Crónicas 36, 18 al 19. Asimismo,
todos los utensililos de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Esta es una cita del final del reino de Judá, lo que nosotros conocemos como el inicio del cautiverio babilónico. Dios había venido dando advertencias a la nación o al reino de Judá. Este es el reino del sur, la casa de David, el reino que se mantuvo fiel a la promesa hecha a David, segundo de Samuel capítulo 7. De hecho, algunos salmos que acabamos de revisar, como el 137, nos habla de cómo aún perdieron las ganas de cantar y de exaltar al Señor, de cómo colgaron sus arpas porque su situación era simplemente caótica. Bueno, este cautiverio fue un periodo de 70 años en el que el reino de Judá vivió como esclavo en Babilonia. ¿Te has preguntado qué pasó mientras el pueblo de Judá estaba cautivo? ¿Qué acontecimientos históricos sucedieron en estos 70 años? Años de cautiverio, años de silencio de la voz profética de Dios para la nación. Bueno, permíteme simplemente dar una mirada a lo que está pasando durante esos 70 años. En esos 70 años de cautiverio hubo un silencio en proclamar quién era el verdadero Dios. La nación estaba finalmente en cautiverio, estaba aniquilada en cuanto a su deseo por poder proclamar quién era el Dios verdadero. Entonces surgió Buda en la India y hoy tiene millones de seguidores en el mundo. 7 años más tarde nació Confucio en China y bueno, como su nombre lo indica, ha confundido a muchos. En este mismo tiempo, Soras, un dios persa, fue levantado. Sus seguidores hicieron llamarlo Soratas y afirmaban que él había nacido de una virgen y que el cielo y la tierra era un estado mental. Surgen los grandes filósofos griegos y utilizan el discipulado para ganar adeptos. Sócrates, con un sistema gnóstico que promovía los principios humanistas. Platón, Aristóteles, quien movió a los griegos como nadie antes lo había hecho. Alejandro el Grande, quien conquistó la India y medio mundo y llevó todas estas enseñanzas. Fue durante este tiempo que Satanás se encargó de cautivar el corazón y el espíritu de muchas personas con la mentira. Y simplemente la razón era: el pueblo encargado de proclamar la verdad se encontraba en esclavitud. Bueno, cuando meditas en esto, puedes entender y puedes reconocer claramente lo que aquí está sucediendo. Lo que aquí está pasando. Bueno, creo que esto nos lleva a una clara reflexión, que cuando el pueblo de Dios calla, cuando el pueblo de Dios detiene su voz proclamadora, su trabajo como embajadores, como heraldos del rey, lamentablemente otros van a levantar su voz. Y esa voz puede llevar a muchos a tinieblas, puede llevar a muchos a un cautiverio real de sus almas, de sus mentes, de su corazón. Lo otro en lo que puedo reflexionar es que posiblemente tú estás en cautiverio espiritual el día de hoy. Pero el Señor siempre está listo para restaurar a los suyos. Y si tú das los pasos necesarios para salir de esta situación, Dios va a honrar y Dios va a estar contigo en este proceso. Durante ese cautiverio, el gobierno mundial cambió de la mano de los babilonios a la mano de los persas. Entonces Dios actuó y su misericordia, o en su misericordia, él usó al rey Ciro para hacer regresar a los cautivos a Jerusalén, para entonces reedificar el templo.
Es así como se realizan 3 retornos relatados en la Biblia para restaurar el templo de Jerusalén, restaurar sus murallas, las puertas de la ciudad y entonces la ciudad entera. Eso para muchos eruditos se conoce como el segundo éxodo. Sabemos que el primer éxodo es la salida de Israel de la tierra de Egipto, pero ahora nuevamente el reino de Judá está retornando, está saliendo de esclavitud y está tomando nuevamente lo que es suyo. Así que el primer retorno es dirigido por Zorobabel, relatado en Esdras 1 al 6. Zorobabel significa el vástago de Babilonia. Durante ese tiempo el templo se restauró, pero fueron desanimados para esa tarea. Y entonces Dios tuvo que levantar específicamente a 2 profetas, el profeta Ageo y Zacarías, para animar al pueblo de Dios a terminar esta obra. La reconstrucción del templo duró 21 años. El segundo retorno se da en el 458 a.C. Es dirigido por Esdras. Eso se nos relata en Esdras 7 al 10. Aunque no lo creas, entre el capítulo 6 y 7 de Esdras hay un espacio de 58 años. En ese periodo se desarrolla la historia que nos cuenta el libro de Esther y nos relata de los judíos que se quedaron en el imperio persa, específicamente en Susa. Esdras significa el Señor nos ayuda. Así que fue en ese momento cuando Esdras está trayendo un avivamiento espiritual a la nación de Israel y un mensaje necesario sobre el culto del templo de Dios. Entonces podemos ver cómo la historia se está moviendo y simplemente quisiera recordarte que esta es la historia de Dios. La historia de Dios. El tercer retorno se da en el 455. Es dirigido por Nehemías, 13 años después de la llegada de Esdras. Entra en escena nuestro amigo Nehemías, quien reedificará la muralla de Jerusalén en 52 días y también sus puertas. Nehemías significa Jehová consuela. Durante ese tiempo se levanta la voz profética de Malaquías. Así que con ese contexto podemos entrar en materia en el libro de Nehemías, el cual se cree que es un diario personal de la agenda de este hombre de Dios, de este líder llamado Nehemías. Aunque hay quien cree que el libro fue escrito por Esdras como un tomo 2 de su propio libro, de lo que sí podemos estar seguros es de la inspiración divina del libro de Nehemías. En ambos libros, tanto el libro de Esdras como el libro de Nehemías, podemos ver cómo la mano de Dios se movió para cumplir su propósito a lo largo de la historia. Y bueno, ahora podemos dar fe y legalidad de que eso es la realidad en toda la historia del universo. Vamos a orar. Señor, gracias te doy, porque cuando vemos estos episodios históricos podemos comprobar que tú eres dueño de la historia, tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro consuelo. Ahora permítenos aproximarnos a la vida de Nehemías y aprender de él cómo es que tú quieres ver nuestras vidas restauradas, nuestras mentes, nuestras familias, nuestros corazones. Cómo es que tú quieres restaurar incluso al pecador y traerlo a tu pueblo, traerlo a tu presencia y hacerlo santo. Así que yo pido que bendigas este día, pido que bendigas nuestro entendimiento de las Escrituras y que nos des a Cristo en todo este propósito tuyo en nuestras vidas. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.